el título del mensaje que tuve ayer que poner junto es "Eres sabio", en el sentido de la sabiduría. Y le puse "eres sabio", pero con la respuesta "are you wise?". Y la sabiduría del Evangelio se encuentra en la segunda, el segundo capítulo de la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, la primera carta que él envía en el segundo capítulo. No sé, salió un momento, no leímos la palabra todavía, ¿verdad? Así que nos ponemos de pie y leamos la carta que él escribió a los Corintios. Y perdonen que lo haga hacer un poco de ejercicio. No es que usted no esté falta de ejercicio, pero les dé bendición. Así que por respeto a la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 16, dice: "Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Dios bendiga su palabra. Nos podemos sentar. Él está hablando obviamente a la iglesia en Corinto, y como repito domingo tras domingo, cuando abrimos la Biblia es como si fuera un periódico, porque nada ha cambiado. Si usted ve la historia de Corinto, había una iglesia allí que se llamaba iglesia, pero bien pecaminosa, a pesar de que él se dirige a los santos de la iglesia de Corinto. No solamente en su introducción, sino que en medio del capítulo básicamente los está regañando porque había divisiones entre ellos. Y les menciona al final la introducción de hoy, porque recuerden, repito, domingo tras domingo, que la Biblia no fue escrita en versículos ni en capítulos, sino era un libro completo. Él concluye la primera parte, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo preciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Básicamente, cuando está hablando aquí de gloriarnos, no hay nada que usted y yo podamos tomar gloria. Primeramente, aún si podemos tomar gloria de algo, ¿proviene de quién? De Dios en nosotros, no solamente en nuestro Creador, pero aquí le está hablando a la iglesia.
Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando a los miembros de una iglesia, a los que asisten a una iglesia, sino a personas que han nacido de nuevo, que son parte de la iglesia, ¿quién? De Cristo, que han sido circuncidados ¿de qué? De corazón. Espiritualmente han nacido. Esto lo voy a explicar un poco al final. Vemos primeramente la sabiduría del mensaje del evangelio. The wisdom of the gospel message. Porque a veces pensamos que el evangelio es que oramos un día, le entregamos nuestra vida a Cristo y cuando muramos vayamos al cielo. Y no es así. El evangelio es básicamente las buenas nuevas de Cristo Jesús, que no solamente cuando vayamos a morir vamos a pasar la eternidad con Él, sino que mientras estamos aquí tenemos todas las promesas de Él para nosotros. Eso es el evangelio. Es completo el evangelio. Por eso él utiliza aquí en el versículo 1 del capítulo 2 básicamente, no es que él quiera decir, no voy a hablar elocuentemente o a tratar de expresarme, sino básicamente que él entiende, que él no puede salvar a nadie. Que no es por su conocimiento. El apóstol Pablo era el mejor evangelista, plantador de iglesia y el segundo personaje más importante en el Nuevo Testamento. Entonces él simplemente presentó a Cristo crucificado. Por eso a veces tenemos que tener cuidado y por eso muchos de nosotros no compartimos el evangelio regularmente, basado en la estadística. Porque pensamos que es acerca de nuestra elocuencia, de nuestra forma de cómo expresarlo o hablarlo, sino es simplemente sí. Mientras más elocuente podamos ser, mientras más lo podamos explicar, pero sin embargo es simplemente al Cristo y Cristo crucificado. Cuando alguien le pregunte a usted, bueno, es que yo no sé mucho del evangelio, usted le dice, bueno, simplemente yo era un pecador, le entregué mi vida a Cristo y he nacido de nuevo. ¿Y qué eso significa? Yo no sé. Yo sé que Cristo vino a mí, yo sé que un día yo era ciego y ahora ¿qué? Y ahora veo. Y estoy entendiendo las cosas diferentes a lo que le entendía, lo que entendía antes. O sea, es ser sencillo al presentar a Cristo. ¿Por qué? No solamente cuando dice, no vengo con nosotros con palabras de excelencia o de sabiduría, sino porque él entiende, al final de este versículo, dice el segundo punto, porque su poder está en Dios y no en el hombre. Es Dios el que salva. Es Dios el que comienza el proceso. Nuevamente cuando estaba leyendo, 5 veces menciona escogió y escogió. ¿Quién? Dios toma la iniciativa. Ayer escuchamos en la conferencia de hombres con el pastor Otto Sánchez. ¿Cuántos estuvieron? Levanten la mano. Amén, gloria a Dios. Donde básicamente cuando pecó Adán y Eva, fue Dios el que tomó la iniciativa de buscarlo. En ningún momento, al contrario, Él se escondió, aún escuchando la voz de ¿quién? De Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Por eso entonces Dios es el que salva, no nosotros ni nuestra palabra. Dice el versículo 4, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿qué? En el poder de Dios. El poder del evangelio no está basado en nuestra elocuencia o conocimiento, sino que Dios ya está trabajando en el corazón de las personas. Una de las bendiciones que tuve cuando le entregué mi vida a Cristo, no solamente porque fui criado en un hogar cristiano y vi a un padre que compartía el evangelio regularmente, pero entonces cuando me entrenan y sé exactamente cómo compartir el evangelio, qué decir, qué no decir, cómo actuar, pues entonces me confié en la forma que yo lo hacía. Y me acuerdo de mi primer viaje misionero en 1994, tenía 2 años de edad, en Argentina. Y cuando estoy compartiendo el evangelio y la gente respondía y oraban y le entregaban su vida a Cristo, pues entonces viene como un poquito de, wow, gracias Señor, porque me usas. A mí era como si fuera, yo entiendo que tú pones el 90% y pones un 10% y no es así. Él lo pone ¿qué? Todo. Él lo pone todo. Y veo a esta señora que empieza a llorar. Después que salimos, esta señora de la iglesia que empieza a llorar. Y yo dice, pero hermana, le entregaron su vida a Cristo toda la familia. Y ella llorando dice, pastor, llevo 20 años orando por ellos. Dios escuchó la oración de esta hermana. Dios ya estaba trabajando en el corazón de estas personas.
no tenía nada que ver con mi elocuencia, la forma que yo presenté el Evangelio. Es Dios el que hace todo, ¿qué? Todo el trabajo, todo el trabajo. Es como un hijo que vaya de pesca con su papá. El papá es el que compra la caña de pescar. El papá es el que renta o compra el botecito. El papá básicamente es el que lo sostiene en sus manos para que él pueda, ¿qué? Pescar. En el momento cuando llega a la casa y le pregunta a la mamá, al hijo, hijo, ¿cuántos pescaste? Dice, mami, pesqué 10 peces. Y papi no pescó nada. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos usa a nosotros. Él fue el que compró nuestra salvación. Él fue el que pagó la salvación. Él dice, no, yo quiero que tú vayas, que vayas por el mundo entero, que compartas el Evangelio y yo estaré ¿con quién? Contigo. Es la promesa de Él para quién? Para nosotros. Me acuerdo la primera vez, yo creo que esto fue obvio cuando estaba hablando con uno de los planes, porque hay muchos planes de cómo compartir el Evangelio, y este plan yo lo hice fracasado. Tan fracasado, le digo honestamente, que yo mezclé los pasos que tenía que mezclar. Es más, hasta yo por poco me convierto en medio de esa presentación de lo malo que lo hice. Y al final, no le miento, cuando la persona, y le pregunto, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres ser el Señor y Salvador de tu vida? Y él me dice, sí. Y yo dije, ¿de verdad? Estoy hablando en serio, porque yo mismo estaba confundido. Sí, y me di cuenta ahí que no fueron, ¿qué? Mis palabras, el Espíritu de Dios trabajando que en alguien, en el corazón de las personas, que Él ya trabaja y que Él ya tiene programados para esta presentación. Lo segundo es que la sabiduría de madurez es el Evangelio. Es el Evangelio. Y el Evangelio no es Juan 3:16, como dice, de la A a la Z, la palabra ¿qué? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice aquí que es locura para el Evangelio, donde dice al mismo, lo compara con la sabiduría del mundo. Dice, ¿de qué le vale la pena al hombre ganarse al mundo y perder qué? Su alma. Su alma. Y a veces yo pienso, pero es que muchas veces es sentido común. Es sentido común. La Biblia dice que la vida nuestra es un corto tiempo. 70 años, 80 como mucho, y si pasas de los 80 eso es un gravy, básicamente. Sin embargo, la eternidad es ¿para qué? Para siempre. Pero es locura para nosotros, no lo entendemos, pero cuando yo empiezo a tratar de analizar y pensar y comparar la eternidad con el tiempo que tenemos aquí, es como alguien que se va por un fin de semana a pasar unas vacaciones en un hotel y empieza a gastar todo su dinero remodelando la habitación porque no le gustó el color de la pared. No le gustó a lo mejor el televisor, quería uno más grande y cambió la alfombra y compró otra cama porque el matre ha sido usado muchas veces. Sin embargo, yo sé que nadie aquí haría eso. Yo sé que nadie ha llegado a un hotel y dice al esposo, ay, no me gusta el color, vamos a pintarlo. Y primero no puede, pero aunque pudiera, no lo hiciera porque sería algo que ignorante, porque esto es un poco ¿qué? Es un fin de semana. Es una semana de vacaciones. Y nos vamos. Pues es lo mismo en la cosa de la tierra. No, eso no quiere decir que usted no pinte su casa y compre una buena cama. Estoy hablando simplemente de que invertimos y nos preocupamos más por el poco tiempo que vamos a estar aquí en la tierra, es el Evangelio. Pero vamos a estar la eternidad en el cielo y estamos enviando el material con que Él va a construir nuestra casa en el cielo. Él dice, creer en mí, cree en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. ¿A mí en qué parte no entendemos de eso? Eso es lo que Él dice. Él dice, no te hagas tesoros, ¿dónde? En la tierra. ¿Dónde qué? El ladrón y el ladrón ¿qué? Hurtan y lo corrompen. Si no hacemos tesoros, ¿dónde? En el cielo, porque es para qué? Para siempre. A mí no hay que ser demasiado un sabio, pero es simplemente que no entendemos las cosas básicas. Decir, wow, esas son las buenas nuevas. Sabiduría del Evangelio es madurez. Versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino que
porque perecen. Por eso en Romanos 12:2 cuando dice, no solamente no os conformáis a este siglo, o sea, no imites a este siglo, no te dejes llevar por el tiempo o por los líderes de este siglo, por los sabios de este siglo, sino que seas transformado a través de ¿qué? De lo que dice la palabra de Dios. Por eso mes tras mes, semana tras semana, cuando comparto y quiero ser cuidadoso en el sentido de que nuestra vida es perfecta. No es perfecta. Pero cuando seguimos estos principios sobrepasan la sabiduría del hombre. Cuando la gente me dice, ¿por qué usted tomó esta decisión? Bueno, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero tú no viste esta situación, pero eso es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice ¿qué? Dios. Noé creían que estaba loco. Estaba construyendo algo que era imposible llegar al agua. ¿Sabían eso? Era imposible. Porque en el medio de la tierra él está construyendo ¿qué? Un arca. No estaba cerca del mar. Y se tardó más de ¿qué? Más de 100 años. Entonces el apóstol Pablo recalca la sabiduría a los que han alcanzado madurez, pero los sabios de este siglo no son sabios. Estaba en Europa, llegamos el viernes y cuando uno habla con los pastores de allá todavía hay un poco de opresión, tienen que ser cuidadosos con lo que prediques, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Europa, recuerden que conoció ¿qué? El Renacimiento. Se volvieron ¿qué? Sabios. ¿Ok? Se volvieron tan sabios que negaron ¿a qué? Al Creador. Al Creador. Miren, los sabios son tan sabios, ¿ok? Que ellos no creen en un creador, ¿verdad? Este es el sabio, ¿ok? So, ellos creen en la ¿qué? En la nada. Que no hay nada, ¿ok? Por lo cual, cuando mueran, van a pasar la eternidad con su Dios. ¿El Dios de qué? De la nada. ¿Ok? Pero esa es la sabiduría de ellos. Entonces, miren dónde estamos hoy en día. Yo sé que es un punto que da a mi corazón. Los sabios de hoy en día ya no saben lo que es un varón y una. Esos son nuestros sabios, nuestros líderes, los que gobiernan nuestra nación. Si nos dan la opinión del niño, etcétera, etcétera, la opinión de los maestros. Y eso es lo que ocurre básicamente cuando seguimos este mundo. Y entonces, mira lo que Dios hace, como dije anteriormente, en Romanos 1, Dios los entrega. Él los entrega. Es como, ¿tú quieres ser bruto? Quédate bruto. Sí, es lo que básicamente se está diciendo. Los entrega a sus propias, ¿qué? Pasiones. Porque la sabiduría del evangelio no es de este mundo. Por eso cuando tú hablas con personas no entienden porque no hace sentido. Si más hablamos sabiduría de Dios, es el misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor ¿de qué? De gloria. Cristo mismo nada más tenía que ver quién era Él, dónde nació, los mismos líderes religiosos solamente tienen que ver la historia y ver, oye, ¿no será este? Dicen que iban a ser ¿de quién? Que venía de la tribu de quién, de David. Que iban a ser ¿qué? En Belén. ¿Podría ser Él, el Cristo? Y después no solamente ver sus milagros, pero estaban ¿qué? Cegados por su propia ¿qué? Religión. Y la religión es algo que nos evita a nosotros entender la sabiduría y el evangelio de Dios. Antes bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si ven línea, entonces Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todo le viene ¿qué? Para bien. Entonces usted ve las cosas de una forma ¿qué? Diferente. Entonces cuando usted ve las cosas diferentes como las ve Dios, usted empieza a entender la sabiduría de Dios y empieza a descansar en la sabiduría de Dios, aunque no haya ¿qué? Sentido. Aunque no haya sentido, usted pone su confianza en Él. Dice que esta sabiduría es un misterio ¿qué? Oculto, la cual es solo para aquellos escogidos en Cristo, la cual los líderes supuestamente sabios de este mundo no conocieron. Por eso el mundo hoy en día, aún los líderes religiosos, ignoran o no entienden la cruz. Porque no ven y no verán las cosas que Dios tiene y está preparando.
Hoy en día el cristianismo no viene en Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo entero ya cualquiera se considera cristiano. Es una pena que alguien que se considera cristiano pueda decir entonces que puede con ninguna conciencia, no hay problema porque cree en el derecho reproductivo de la mujer. En otras palabras, yo no soy pro-choice o soy pro-life y supuestamente es cristiano. Y supuestamente puso en sus tenis, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué Cristo? No conoce la palabra de Dios. O sea, es increíble. Eso no hay ningún tipo de ¿qué? De conexión. Y déjame explicarle una forma. Si quiero ser cuidadoso, ok. O sea, yo no estoy pro robo, pero tampoco estoy en contra del robo. ¿Me están siguiendo? O sea, yo no soy pro vida, pero tampoco soy pro choice. Eso no soy yo. Estoy dando un ejemplo de lo que él está tratando de decir. ¿Ok? De decir, y quiero ser cuidadoso porque yo sé que en la iglesia también ha ocurrido y ha ocurrido en su pasado, usted entregó su vida a Cristo, eso está perdonado. Pero la Biblia dice que eso es un asesinato. O sea, no es para que se sienta mal, si usted ya lo confesó, está en el pasado. Pero estoy hablando entonces de cómo nuestra conciencia puede quedar en una conciencia donde podemos escoger un gobierno que promueve el asesinato de niños. O sea, mi mente todavía está completamente ¿qué? Aturdida. No estoy hablando de otro partido. Estoy donde simplemente tratamos de racionalizar aún lo que está escrito en la Biblia. Lo que cuando yo era niño, yo veía lo que el faraón hacía. Hoy en día como que no es nada. Lo que Herodes hizo, eso no es nada. Es básicamente donde estamos. Y después nos llamamos cristianos. Mentira del diablo. Si ese es cristianismo, yo no sé a qué Cristo usted sirve o dónde está el evangelio de la palabra de Dios. Y es vergonzoso. Dios la revela por medio de que del Espíritu. Y cuando habla del Espíritu aquí está en mayúsculas. O sea, ¿el Espíritu qué? El Espíritu Santo. Por cual el mismo Espíritu que está en esta persona no puede estar en mí. Son dos espíritus diferentes. ¿Por qué él escribió que la palabra de Dios? Él fue el que la escribió. Y aún los doctores saben exactamente cuando una criatura se forma. By the way, la palabra, y me pueden corregir después los médicos aquí, creo que si no me equivoco, feto significa en el latín correcto un bebé. Si vamos a la palabra en sí. Es increíble. Donde estamos como nación. Para aquellos que han nacido de nuevo, Dios va revelando a través de ¿qué? De su palabra. Usted la lee, usted medita, usted la estudia, usted la memoriza, porque ahí viene la sabiduría ¿qué? Verdadera, la sabiduría ¿qué? Espiritual. Es su palabra. Sabiduría del ministerio del evangelio. Es la sabiduría de Dios. Y esto le explica en los últimos versículos. Spiritual wisdom of the gospel spiritually. Es la sabiduría espiritual porque la sabiduría de Dios viene de Dios y el hombre natural no la entiende. Porque es natural. Está muerto, por eso no la puede ¿qué? No la puede entender. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Está hablando de letra minúscula, el espíritu, no el Espíritu Santo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu. ¿Ven la diferencia del Espíritu del mundo y el Espíritu Santo? Está refiriéndose a letra mayúscula. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, refiriendo al Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y recuerden que el que escribió la Biblia fue el Espíritu Santo. Él fue el que la escribió. Segundo Timoteo 3, 16 y 17. Él fue el que la sopló a los hombres. Los hombres simplemente escribieron lo que Dios estaba poniendo y estaba dictándole a ellos en línea. Entonces, cuando vamos creciendo y entendiendo entonces la revelación de quién, de Dios, porque proviene entonces de quién, de Dios, entonces empezamos a ver las cosas diferentes.
Porque el Espíritu que está en Él está en nosotros. Pero entonces los que han nacido no podemos conocer el Espíritu de Dios y no vivir bajo el espíritu del mundo. Y el hombre natural no puede, no lo entiende. Déjame explicar esto, ¿qué significa esto? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo puede discernir lo espiritual si está muerto espiritualmente? ¿Usted ha hablado con algún muerto? ¿Usted espera que le responda una persona que está muerta? No, o sea, no entiende. Por eso para alguien que no entiende lo espiritual, es locura que alguien venga y tome y saque 1% de lo que se gana y lo dé a la iglesia, a ministerio, a misiones. Para él son ¿qué? Son locuras, they don't get it. Y yo comprendo, no lo entienden. A veces tratamos de discutir con personas que no han nacido de nuevo. No entienden. Yo comprendo. Dice alguien, ¿cómo tú trabajas 6 días y coges un día entonces libre simplemente para ir a la iglesia por 2 horas? No hace sentido. ¿Cómo entonces tú tomas tus vacaciones y en vez de ir de vacaciones a cualquier parte del mundo, te vas a hacer un viaje misionero? No lo entienden, no lo comprenden y usted tiene que comprender eso. Que ellos no lo van a comprender. Porque no hace sentido. No hacen sentido. Entregarle tus sueños, tu vida a Cristo es porque no entienden la eternidad, no entienden la espiritual, no lo entienden porque están muertos. Entonces usted tiene que orar para que Dios entonces toca ¿qué? Abra ¿qué? Sus corazones. Sus corazones. Hay gente que vino a este país a buscar el sueño americano y no se da cuenta que el sueño americano se fue hace más de 20 años. ¿Sabe cuándo el sueño era americano aquí? Cuando Dios era eminente en el púlpito y la gente seguía a Cristo. Este miércoles comienza una serie, El cristiano y la política, porque no tiene un partido, simplemente para entender, porque no entendemos realmente. Cuando usted usa la frase del mundo, que usa el mundo, yo no mezclo religión con política. Obviamente, yo entiendo lo que ellos dicen. Lo que pasa para un cristiano no hace sentido. Porque eso es como decir, no, yo no enredo cristianismo con jugar deportes. No, porque un cristiano toda su vida está alrededor de las cosas que espirituales. Todo lo que hacemos es espiritual. No hay división uno de qué, de otro. Y el mundo no entiende eso. Cuando un cristiano menciona eso, digo, es pura ignorancia. Toda decisión que tomamos aquí es una decisión que espiritual. Sin embargo, el hombre espiritual es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque entiende las cosas espirituales. Mira que es el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que alguien pueda venir de usted y hacer un juicio. ¿Okay? Cuando hablo de juicio, esa palabra suena fuerte, pero no es tan fuerte. ¿Qué es juicio? ¿Okay? Juicio simplemente es decirle, hermano Héctor, le presto la peinilla, está bien peinado, por si acaso, este ejemplo nada más, porque yo sé que hermana María me lo pone derechito, como un muñeco. ¿Okay? Juicio es que yo le diga al hermano Héctor, está despeinado, póngase qué, para que se arregle. Eso estoy juzgando su cabello. Como yo sé que don Héctor no está ahora en la moda, estos que tienen con el pelito paradito y todo esto para aquí y para allá. Estoy haciendo juicio de su estilo de cabello. Eso es juicio. Porque a veces pensamos que es juicio. No, hay una diferencia de juicio y condenación. Cuando estoy hablando de juicio, es cuando usted va a alguien y le deja saber que algo parece que está mal o necesita que arreglarse. Y usted lo aprecia especialmente si viene. Bueno, lo debe apreciar como quiere, especialmente si es para su beneficio. ¿Okay? Noten que, miren cómo somos nosotros. Alguien nos dice, oye, me dijeron que te ves bien. Oh, gracias. Me dijeron que te ves mal. ¿Quién te dijo? It doesn't matter. Es más, yo prefiero que me digan, te ves mal, porque entonces puedo arreglarme. Pero si te ves bien, no hay nada que puedas hacer. Eso es juicio. Cuando hablamos de juicio, usted cuando estuvo manejando hizo un montón de juicios al llegar aquí. Si la luz está verde,
si está amarilla o si está roja. Usted hizo juicio, o paró, o siguió, o aceleró, o se la comió. Pero usted hizo un juicio. Cuando habla de juicio aquí, note esto. Si tú estás siendo juzgado por la palabra de Dios, entonces nadie tiene que juzgarte. Eso no quiere decir que nunca llegamos a un punto, estamos tan alto espiritualmente, que alguien diga, hermano, esto no está bien, o esto no se debe hacer. Sino al punto que tú estás en conexión con Dios, y la palabra viene a ser tu espejo, que es lo que dice Santiago capítulo 2, donde a veces miramos y no vemos la palabra y nos vamos y nos olvidamos de aún cómo nos vemos. Entonces imagine que usted no se mire en un espejo por 30 años. Póngale 20. Algunos de ustedes 5. De momento usted se ve, uy, ¿dónde está el pelo? ¿Dónde está el six-pack? ¿Dónde está? Etcétera, etcétera, etcétera. Se va a sorprender, ¿cierto o no es cierto? Porque uno cambia. Entonces, cuando la palabra diariamente nos paramos y nos vemos y el Señor nos habla, entonces yo necesito a alguien que venga a juzgarme, porque yo me estoy viendo a través de ¿qué? De la revelación de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando Él nos revela y nos juzga, dice, ok, ya entiendo. Por eso entonces nadie nos debe ¿qué? Juzgar. El espiritual juzga las cosas a través de la palabra de Dios. Y si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está con usted, entonces debe ir en línea con la palabra de Dios. Por eso cuando esta estrella del baloncesto hace ese comentario, yo digo, esta persona no tiene conocimiento de la revelación de la palabra de Dios, y me tengo que preguntar si el Espíritu de Dios mora en esta persona. En ese tipo de tema, que es increíble para mí entenderlo. Y entonces a veces tratamos de racionalizarlo como el mundo lo racionaliza. Sí. Hace años tuve, no sé si es un privilegio, pero me dieron la responsabilidad de llevar una enmienda, esto fue en el 2004, si no me equivoco, a iglesias con referente al aborto. Y lo que era vergonzoso es que cuando lo entregaba a la iglesia, a veces tenía como conversaciones con personas que utilizaban la violación. Y no voy a hablar del tema ese en este momento, si quiere venga el miércoles entonces. Para excusar el aborto. Digo, pero es que no entienden la Biblia. Y por eso digo, ¿sabes qué? Estar en la iglesia no te hace cristiano. Haber hecho una oración no te hace cristiano. Es haber entregado tu vida a Cristo y el Espíritu morar en ti y entender la palabra de Dios. Y eso es lo que te hace cristiano. Cristiano es una relación con Dios, no es seguir un montón de reglas. Toda religión tiene reglas para alcanzar a Dios. El cristianismo no tiene ninguna regla, porque Dios vino donde nosotros para alcanzarnos a nosotros. Eso es a través de una relación. ¿Sabes lo que es triste? Que Pablo escribe eso, pero entonces continúa. Cuando dice tengamos la mente de Cristo, más adelante en 1 Corintios capítulo 10, si no me equivoco con el 5, entonces dice traer todo pensamiento cautivo a Cristo. A su palabra lo que está diciendo. Cristo, ¿qué tú harías al respecto? ¿Qué tú dirías al respecto? ¿Cómo tú actuarías al respecto? Para ser como Cristo. Porque esa es la voluntad de Dios. En Romanos 8:29 es lo que dice que seamos como ¿quién? Como Él. Entonces, para concluir, Él continúa en el capítulo 3. Recuerden que la carta sigue. Y da pena porque entonces Él está hablando a la iglesia. Y le habla de alguien espiritual, de alguien natural y alguien espiritual. Pero en el capítulo 3 entra en alguien que carnal. ¿Ok? Carnal. Solamente hay 3 tipos de personas en el mundo. Hay 2 mayormente, espiritual y natural. El natural está muerto espiritualmente, no entiende las cosas de Dios. He's dead. A veces tenemos como de hablar de cosas espirituales. Por eso es que a veces no entra en discusión con ellos de algún tema, que son temas hasta secundarios. No hable de cosas secundarias, hable de Cristo. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana, empezó a hablar de temas secundarios, que ¿dónde íbamos a hablar? No.
no importa, a menos que aprendas a adorar en espíritu y en verdad, porque estás muerto espiritualmente. Dice, estas cosas escritas a vosotros para que sepáis que el que tiene vida tiene al Hijo y el que no tiene vida no tiene al Hijo. Solamente esos dos tipos. Pero dentro del otro persona espiritual que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, empieza un proceso que leímos anteriormente. Viene redención, santificación. Hay un proceso donde entonces empieza la batalla de lo espiritual con lo carnal, con la carne. Porque como dice el apóstol Pablo, las cosas que quiero hacer no las hago porque está esa carne que en nosotros aún todavía. Entonces esa batalla la tiene entonces el cristiano. Un cristiano carnal, estoy hablando de un cristiano carnal que ha nacido de nuevo, no es aquel que está viviendo en pecado. Un cristiano carnal es todavía el que sigue tomando más decisiones basadas en la carne que en el espíritu. Ejemplo, pastor, me voy a mudar, voy para otro estado. ¿Por qué? Porque allá me están pagando mejor. Eso no es que esté mal. El punto es que tomó la decisión basada en la que el mundo natural, el hombre muerto que no entiende, se va porque allá la economía está mejor. ¿Estoy diciendo que es malo que él se vaya? No. Pero la pregunta es, Dios, ¿tú quieres que yo me vaya a mudar para allá? ¿Están viendo la diferencia? Lo espiritual hace toda decisión basada, dirigida ¿por quién? Por Dios. No por conveniencia personal, no es que no haya amado con conveniencia personal, estoy poniendo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Mi conveniencia hubiera sido que mi hijo se fuera para Italia de misionero, Hawái. Sí, ¿por qué no te vas de misionero para Hawái? Así te puedo visitar. Tengo buena excusa. Pero yo le pregunto a él, ¿por qué fuiste a este lugar tan lejos, tan difícil de llegar, tan oscuro en el evangelio y con peligro en tu propia vida? Porque le dije, pues yo le oré a Dios y le dije, Dios, ¿cuál es el lugar más oscuro en el mundo que tú quieres que yo vaya? El hombre natural no entiende eso. El hombre natural tampoco entiende y me dice, no, Dios lo va a proteger, todo le va a salir bien. No. Hay mártires que mueren diariamente. Es más, yo creo que mientras yo he estado predicando, cada minuto mueren personas en el mundo por Cristo. Pero yo entiendo que Él está en las manos de Dios desde antes que nació, que Él le pertenecía a Dios. Porque para el cristiano, la muerte es ganancia. No hay dolor, sí, habrá dolor. Entonces, por eso le dice en el capítulo 3, continuando, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como que, como carnales, como a niños en Cristo. Porque todavía como es un niño. Yo quiero mi juguete, lo quiero ahora. Yo quiero mi leche, la quiero ahora. A mí no me importa si dormiste, si son las 3 de la mañana. I want my milk. And I want it now. And I want that toy. Y así está refiriéndose a ellos. Entonces, os di de beber leche, no vianda, porque aún no eras capaces, ni aún son capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Me miraron mal. No me gustó lo que dijo el pastor. Esto y lo otro. Aquí. Esas son cosas, no. La importancia, me acuerdo de alguien que le dijo, pastor, me voy porque... Y se empezó a fijar en la gente que iba a la iglesia. Y el pastor entonces le dice, vamos a hacer un favor, el domingo que viene, antes de entrar al servicio, le voy a dar un vaso de agua lleno de agua. Y cuando usted llegue a la iglesia, empiece a caminar. Y cuando usted esté caminando por la iglesia, todo lo haga concentrado, que no pierda ni una gota del vaso de agua. Y ella fue y lo hizo. Y cuando acabó le dio y dice, ok, hermana, ¿se fijó en aquella hermana que tenía esto? ¿Se fijó? No, pastor, me fijé en la copa porque usted me dijo que no derramara nada de agua. Yo no vengo a la iglesia por nadie, ni por el pastor, ni por los músicos, ni por nadie. Yo vengo a adorar al Rey de mi vida, el que salvó, que me compró y que voy a estar con Él para la eternidad. La tiene que asegurarse, está predicando la palabra, es un lugar correcto. Pero ese es el punto primordial. Porque mire lo que es carnal. Usted trabaja 40 horas a la semana en un lugar que está a lo mejor lleno de chismosos, envidiosos, celos, contienda. Pero usted aguanta 40 horas. Pero no puede aguantar 2 horas, no. El parking está muy lejos. O esto y lo otro.
¿Sabe por qué? Porque no entiende realmente el sacrificio que Cristo hizo. Porque están todavía en la carne, y no en el espíritu. Mira lo que dice. No soy canales, porque diciendo uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Núñez, no de Apolos. No soy canales. Le estoy diciendo dos personas que yo admiro, pero a veces cogemos como hombres y los ponemos, yo soy de esto, yo soy. No es Cristo. Somos una iglesia comprada ¿por quién? Por Cristo Jesús. Así como los corintios se creían maduros por años, porque llevaban en la iglesia, tenían cierto conocimiento, sin embargo, de igual manera nosotros no tomamos decisiones bíblicas aún para cosas básicas. Mira lo que él dice, 1 Corintios, aún para beber y para comer, todo se haga para la gloria de Dios. Esas son nuestras dos necesidades más básicas que necesitamos para poder sobrevivir en este mundo. Y Él nos está diciendo, Padre, te glorifico en esta decisión. ¿Estás tú siendo glorificado? La canción favorita de uno de mis hijos. Porque eres evangelista, porque eres esto. Because he is worthy. Porque Él es digno. Entonces cuando entendemos esto, entonces entendemos realmente la sabiduría de Dios, que es el Evangelio de Cristo, que es locura para el mundo. No hace sentido para el mundo, pero para nosotros sí. Entonces ve, predica y comparte al Cristo crucificado, lo que hizo por ti, lo que está haciendo por ti ahora mismo y lo que va a hacer por ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ella, nuestra guía. Y gracias por Cristo, nuestro Salvador. Y gracias por tu Espíritu, que nos da entonces el poder para poder seguirla. Parece en este lugar alguien que no te conoce en una forma real. No estoy hablando de religión, denominación, a Cristo Jesús. Que tú le hayas hablado a su corazón, que ignore al pastor, pero tu palabra sea acabada en su corazón y te pueda conocer.